Hola, aquí estoy para mostrarles cómo tejer esta preciosa falda. Es para niña entre 6 y 7 años. Está muy bonita, muy fácil para tejerlo. Lo tejí con 2 hebras. Aquí tengo la medida de la cadera, es a la mitad de la cadera hasta este espacio. Usted la va a tejer con una base de cadena de 12 en 12, es el motivo. Cada 12 cadenas es un motivo. El motivo es el espacio y el grupo de puntos altos. Aquí podemos, para una bebé, la podemos tejer. Si es para una niña, la cintura, la cadera en este espacio sería para una bebé como de 3 meses. Y si la queremos un poquito más grande, la tejemos hasta este espacio. Son 12, son 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a contar este lado. Serían 1, 2, 3, 4, serían 9 espacios de 12 cadenas. Cada espacio son de 12 cadenas, 9 veces 12 cadenas. Es según también el hilo que vaya a tejer. Puede tejerlo esta misma medida con una hebra para que tenga estos mismos puntos en una falda más pequeña. Y esta es la clave para que usted la teja más corta. Usted va a repetir estas vueltas hasta la mitad de la cadera. Puede tejer este espacio solamente a la mitad de la cadera. Después empezar con esta vuelta. Aquí tenemos 1, 2, 3 vueltas iguales. Usted puede tejer solamente 1 o 2 vueltas iguales. Aquí tenemos 1, 2, 3 vueltas iguales, porque aquí ya aumentan las cadenas. Puede tejer 1 o 2 vueltas. Así cada repetición usted le disminuye 1 vuelta o 2 vueltas según lo largo de la falda. Usted va a ir viendo como le guste ir extendiendo la falda también. Es muy fácil para irla tejiendo. Usted puede tejer esta medida y después se puede basar a esta para hacerla más pequeña. En cualquier hilo, para cualquier medida. Ahí tengo la falda, la parte de atrás de la faldita. Ahí tenemos la cintura. Para tejer esta faldita voy a usar este hilo, es hilo cristal. Lo voy a tejer con 2 hebras. El gancho que voy a usar es la letra D, que son 3.25 milímetros. Empiezo la faldita con 132 cadenas. La reviso a un solo lado para deslizarla en la primera cadena, y así tenemos en forma de círculo la cadena de base. Y empiezo con 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente espacio un punto alto. Estos 2 puntos se van a contar como un solo punto en la siguiente vuelta. Punto para seguir tejiendo en cada espacio un punto alto. Son 2, 4, 6, 8, 10. 10 puntos en total, contando las 3 cadenas. Y en este mismo punto, aquí tenemos los 10 puntos altos. En el siguiente punto, tejo 3 puntos altos. En total van a ser 13 puntos altos. Aquí tengo el segundo, el tercero en el mismo espacio. 2 cadenas y paso una cadena, y en la siguiente cadena vamos a tejer los 2 puntos juntos. Los vamos a cerrar con un solo punto, estos 2. Ahí tengo los 2 puntos, los cierro y empiezo a tejer uno en cada espacio. Aquí tengo los 10 puntos altos. Estoy contando los 2 que tejí
con un solo punto son 2, 4, 6, 8, 10. En el siguiente vamos a tejer 3 en un solo espacio. Dos cadenas, paso un espacio sin tejer. En el siguiente vamos a tejer los dos puntos en un solo punto. Aquí tengo el segundo, uno en cada espacio, ahí los cierro y ahí están dos puntos altos y vamos a repetir este mismo espacio, los 10 puntos altos y 3 en un solo espacio, y repetimos este espacio de cadenas en la primera vuelta. Tengo el último grupo de 13 puntos altos. Para cerrar la primera vuelta, una cadena en la cadena de base, tejo 2 y deslizo en el punto alto para tomar estos dos puntos como un solo punto en esta vuelta que vamos a empezar, la vuelta 2. Deslizo y tenemos 11 grupos de 13 puntos altos. Voy a deslizar al siguiente punto, que viene siendo el tercer punto alto de la vuelta anterior. Aquí empiezo con 2 cadenas y así vamos a empezar cada vuelta. El siguiente punto lo vamos a cerrar en un solo punto y aquí tenemos un solo punto para la siguiente vuelta. Y tejemos los mismos puntos. Aquí tengo 2. Los vamos a contar para que no haya confusión. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el siguiente punto, el último, vamos a tejer los 3 puntos altos en el mismo espacio. Así vamos a continuar con cada espacio. 2 cadenas, pasamos el grupo de 2 y en el siguiente empezamos a tejer el primero de los 2 puntos altos que tejemos en un solo punto. Ahí está. Así vamos a continuar con cada grupo de puntos altos. Pasando al grupo de 2, empezamos a contar 13 puntos altos. Los primeros 2 se van a tejer en un solo punto para terminar la segunda vuelta. Ok, aquí tengo los 13 puntos altos del último grupo. 2 cadenas para deslizar arriba del punto alto. Como se tejieron los dos juntos, deslizo y empiezo la vuelta 3. Deslizo en el siguiente espacio, 2 cadenas en el siguiente espacio, el siguiente punto alto, para cerrarlo en un solo punto. Y vamos a continuar repitiendo la vuelta 2 con los 10 puntos altos. Después de los 10 puntos altos, en el último espacio tejemos igual los 3 puntos altos en un solo espacio y ahí tenemos el grupo de 13. 2 cadenas, paso el grupo de 2 y de nuevo los 2 puntos, uno en cada espacio, para tejerlos en un solo punto. Así vamos a continuar las vueltas que se necesiten según la falda que esté tejiendo, el tamaño que vaya a querer tejer. Estas vueltas se van a repetir hasta la mitad de la cadera. Tejí hasta la vuelta 12.
con los mismos espacios, los grupos de punto alto y los de cadena. Empiezo la vuelta 13, voy a deslizar al siguiente espacio y ahí empiezo la vuelta 13 con 2 cadenas. Igual vamos a empezar cada grupo de 13 con los 2 puntos altos juntos y los mismos puntos altos. Termino en el último espacio los 3 puntos altos, dos cadenas y un punto alto en el espacio de 2 cadenas, 2 cadenas. Pasamos el grupo de 2 y empiezo a tejer el siguiente espacio de 2 puntos altos juntos. Este grupo de puntos altos se va a tejer igual. Lo único que va a cambiar es este espacio en medio de cada grupo de puntos altos. Aquí terminé la vuelta 13. La deslicé en los 2 puntos altos. Vamos a tejer 2 vueltas más igual a la vuelta 13. Empiezo el grupo de puntos altos. Aquí tengo el grupo de 13, 2 cadenas, un punto alto en el punto alto de la vuelta anterior, 2 cadenas, y voy a continuar tejiendo los grupos de punto alto y este espacio de cadena, la vuelta 14 y la vuelta 15. Terminé la vuelta 15, empiezo la vuelta 16 con los mismos puntos altos de cada grupo, 2 cadenas, en el espacio del punto alto, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Dos cadenas y el mismo grupo de puntos altos. Así vamos a continuar para tejer la vuelta 16. Aquí terminé la vuelta 16. Voy a empezar la vuelta 17. Vamos a tejer los mismos grupos de 2 puntos altos con 3 cadenas. En la vuelta anterior tenemos 2 cadenas y en el espacio de cadena tejo el grupo de 2 con una cadena de separación. Aquí tengo el grupo de 2, 3 cadenas y continuamos con el espacio de los puntos altos. En la vuelta 17 terminé la vuelta 17. Vamos a tejer la vuelta 18 igual que la vuelta 17 con 3 cadenas, el grupo de 2 separados de una cadena, la cadena, el punto alto y 3 cadenas. Y así vamos a continuar con la vuelta 18 igual que la vuelta 17. Tejí la vuelta 19 igual que la vuelta 17, 18 y esta es la última, la 19, con 3 cadenas en cada espacio. Tenemos 3 vueltas tejidas igual. Voy a tejer la vuelta 20 con los mismos espacios en los grupos de punto alto. Así va a ser todo el tejido, los mismos puntos altos. Aquí tengo el primer grupo. Esta es la vuelta 20, 3 cadenas, los 2 puntos altos en el espacio de cadena con 2 cadenas de separación. En las anteriores era una cadena y aquí es un espacio de 2 cadenas y 3 cadenas igual que las vueltas anteriores.
y continuamos con el grupo de puntos altos. Terminé la vuelta 20 con 3, 2 y 3 cadenas de separación. Empiezo la vuelta 21, 3 cadenas. En el espacio de 2 cadenas vamos a tejer un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. 3 cadenas y vamos a continuar con el espacio de los puntos altos y así tejemos la vuelta 21. Terminé la vuelta 21, empecé la vuelta 22 con el espacio de cadenas con 2 cadenas. En el espacio de cadena un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el espacio de cadena y 2 cadenas, y empezamos de nuevo el grupo de los 13 puntos altos. Así vamos a tejer 2 vueltas más. Esta es la 22 y tejemos 23 y 24 igual a esta última, la 22. La 22, 23 y 24. Terminé la vuelta 24. Empiezo la vuelta 25 con los mismos espacios de punto alto y aquí vamos a cambiar en el espacio de cadenas. 2 cadenas, en el espacio de 2 cadenas, 2 puntos altos separados de 2 cadenas, una cadena y 2 puntos altos separados de 2 cadenas, 2 cadenas y continuamos con el grupo de puntos altos. Ahí lo tengo. Esta es la vuelta 25. Terminé la vuelta 25, empiezo la vuelta 26. Igual vamos a repetir este mismo espacio en la vuelta 26 como la vuelta 25. 2 cadenas, 2 cadenas, una cadena, 2 y 2. Terminé la vuelta 26, empiezo la vuelta 27 con los mismos grupos de punto alto. Aquí vamos a cambiar 2 cadenas, el grupo de 2 separado de 2 cadenas, una cadena, un punto alto en el espacio de cadena, un punto alto, perdón, una cadena, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto y 2 cadenas y el grupo de puntos altos. Este espacio lo vamos a tejer en la vuelta 27. Terminé la vuelta 27 y tejí la vuelta 28 igual con los mismos espacios que la vuelta 27. 27 y 28 igual. La vuelta 29 tengo el grupo de puntos altos, 2 cadenas, el grupo de 2 con 2 cadenas, una cadena, en el punto alto el grupo de 2 con una cadena de separación y una cadena y el grupo de 2 con 2 cadenas, 2 cadenas y seguimos con el grupo de puntos altos en la vuelta 29. La vuelta 29, aquí tengo la vuelta 30, la voy a tejer igual que la vuelta 29. Repito los mismos espacios. Una cadena, el grupo de 2 con una cadena, una cadena, el grupo de 2 con 2 cadenas, 2 cadenas
y el grupo de puntos altos. La vuelta 30. Terminé la vuelta 30, empiezo la vuelta 31 con 2 cadenas, el grupo de 2 con 2 cadenas, una cadena, el grupo de 2 con 2 cadenas, una cadena y el grupo de 2 con 2 cadenas. Y 2 cadenas. Y continuamos con el grupo de puntos altos. En la vuelta 31. Terminé la vuelta 31 y empiezo la vuelta 32 con los mismos espacios que la vuelta 31. Dejemos la 32. Terminé la vuelta 32 y empiezo la vuelta 33. Aquí vamos a tejer ese mismo espacio con 2 cadenas y 2 cadenas, y aquí aumentamos una cadena más, son 2, el grupo de 2 con 2 cadenas, como la vuelta anterior, 2 cadenas, el grupo de 2, dos cadenas y el grupo de puntos altos, la vuelta 33. Y tejemos la vuelta 34 y 35 igual que la vuelta 33. Terminé la vuelta 35, empecé la vuelta 36, los espacios de cadena vamos a cambiarlos a 3 y los 2 puntos altos con 2 cadenas de separación. 3 cadenas, el grupo de 2 con 2 cadenas, 3 cadenas, el grupo de 2 con 2 cadenas, 3 cadenas y el grupo de puntos altos. Esta es la vuelta 36. Terminé la vuelta 36. Vamos a tejer la última vuelta de la parte de abajo. Para tejer la orilla dejo el mismo espacio de puntos altos. Usted le puede dar esta última vuelta como guste, como pueda y desee hacerlo. Aquí voy a mantener las 3 cadenas y el grupo de 2 con 3 cadenas para hacer un pico. Deslizo en la primera cadena, una cadena y el punto alto para formar el grupo de 2. 3 cadenas y el mismo grupo de 2 puntos altos, 3 cadenas. En la primera cadena deslizo una cadena y el punto alto. Así vamos a seguir con estos espacios de 3 cadenas y el grupo de 2. Para terminar el espacio de los grupos de 2 puntos altos, aquí tejo el último punto alto, 3 cadenas, y voy a continuar tejiendo el grupo de los 13 puntos altos en la última vuelta. Terminé la última vuelta. Aquí voy a cortar el hilo para asegurar la punta. Son 37 vueltas en total. Aquí anudo el hilo para tejer 2 vueltas de punto alto. Tomo el punto siguiente para tejer 2 cadenas. En el espacio de cadena un punto alto, y en cada espacio vamos a tejer un punto alto, y en cada espacio de cadena un punto alto. Aquí tenemos el espacio de cadena, tejemos un punto alto, y en cada punto alto tejemos el punto alto. Terminé la vuelta de punto alto. Voy a tejer una vuelta de medio punto en cada espacio, un medio punto. Terminé la vuelta de medio punto, voy a cortar el hilo
Ahí aseguro la punta y está terminada la cintura de la falda. Usted la va a tejer si gusta con 2 vueltas de punto alto o tejer 2 vueltas más con medio punto al final. Es según como a usted le guste de ancho de la cintura. Voy a tejer una cadena para formar el lazo que va en la cintura. Tejí una cadena con 3 hebras. La medida la va a tener en la cintura y el espacio que quiera dejar para el lacito que va a ir anudando la cintura. Después que tejí la cadena a la medida, me regreso para terminarla con un punto deslizado en cada cadena. Para que esté un poquito más gruesa la cadena y hacerla más rápido, aquí me regresé deslizando en cada espacio y aquí la voy a terminar. Voy a perder la punta cuando la corte y ya tenemos la cadena lista para colocarla en la cintura. Mire qué cosa tan preciosa. Aquí la tengo ya con el cordón en la vuelta que tejí de punto alto. Usted le va a colocar lo largo que le guste para hacer el lacito. Aquí tenemos el tejido hasta la cadera y esto va a irse tejiendo casi en línea A. Ahí tenemos la parte de adentro. Hace muy bonita forma. Ahí la tiene. Espero que le guste. Comparta el video. Dele like. Se puede suscribir. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos.